pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca, en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo, y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Vamos a leer el versículo 6 todos juntos. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. ¿De quiénes es galardonador del Señor? De los que le buscan. Oramos. Padre amado, que estás en tu trono en esta tarde, Señor, le damos las gracias por darnos este privilegio y esta oportunidad, Señor, de darnos la oportunidad de estar en este lugar para adorarte, para exaltarte y también para escuchar tu palabra. Padre, yo me humillo delante de tu presencia, Señor, reconociendo, Señor, que tuya es la gloria, tuya es la sabiduría y tuyo es el poder, Padre amado. Y te pido que hables, Señor, a este pueblo, por medio de mi boca, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, glorifícate, Padre. Que esta palabra no quede solamente en los oídos, sino en el corazón de cada uno, Señor, de los cuales van a escuchar en esta hora tu palabra, Señor. Abre el entendimiento, abre el corazón, Dios amado, y que podamos, Señor, conocer tu palabra, conocer a profundidad el poder, Señor amado, que hay en ti, oh Dios del cielo. En el nombre de Jesús, gracias clamo por los que están presentes en este lugar. Para la gloria de tu nombre, Señor, estamos celebrando este culto, Dios mío, para que tu nombre sea glorificado y exaltado por toda la eternidad. El pueblo dice, amén. Pueden tomar asiento. Aleluya. Gloria al Señor. Quiero hablar, hermanos, sobre un tema tan importante en estos tiempos. Amén. Quiero hablar de un tema titulado El ejemplo de Noé. ¿Cuánto hemos escuchado hablar de Noé? Amén. Ese hombre estaba terrible. El ejemplo de Noé. Hay muchos ejemplos que podemos encontrar en la Biblia. Y Dios mismo utiliza ciertos personajes bíblicos para enseñarnos en la actualidad. Hay muchos hombres en la Biblia, hermano, que son dignos de imitarlos. Por la fe, por la obediencia. No idolatramos a los hombres, pero sin embargo, sí nos dan un terrible ejemplo para nosotros. No hay hombre perfecto en la tierra. El único que vivió perfectamente se llama Jesucristo. Vamos a dar un fuerte aplauso ahí. Pero ciertamente hay hombres, hermano, existieron hombres en la Biblia, hombres de renombre. La misma Biblia lo dice, y Dios honra a los que le honran. Escuche, sabemos mucho más que las generaciones antiguas. Tenemos mucho más conocimiento en estos tiempos que las generaciones que nos anteceden a nosotros. Sin embargo, escuche bien, Dios no solamente quiere que nosotros tengamos conocimiento, sino que también le busquemos a Él con todo el corazón, como aquellas personas que tal vez no tuvieron el conocimiento de esta generación, pero buscaron a Dios con todo su corazón. Hay mucha gente que tiene conocimiento, porque está escrito en la Biblia, en Daniel capítulo 12, verso 4, que la ciencia se aumentaría, el conocimiento crecería de una manera terrible en estos tiempos. Sin embargo, a pesar de que hay conocimiento, hoy, escuche, nadie puede decir que hoy en día la gente perece por falta de conocimiento, no. La gente en la actualidad perece por la dureza de su corazón. Conocimiento hay, porque Dios mismo se ha encargado de revelarse a la humanidad, de darse a conocer al hombre. Escuche, en el tiempo cuando Oseas dice que el pueblo pereció por falta de conocimiento, había escasez de palabras. Sin embargo, en estos tiempos no hay escasez de palabras, porque Cristo dijo en Mateo que sería predicado el evangelio en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y luego vendría el fin. Por ende, hoy en día hay mucho conocimiento, pero hay madureza de los corazones de la humanidad hoy en día. Y también fue profetizado eso, que en los postreros días el corazón de muchos se endurecería.
Y algunos, dice, apostatarían de la fe. ¿Cuánto decimos aleluya? Aleluya. Escuche, quiero hablar, hermano, acerca de este personaje llamado Noé. Noé, hermano, fue el hijo de Lamec. Este hombre llamado Lamec fue el hijo de Matusalén. Por ende, Noé era nieto de Matusalén e hijo de Lamec. Ahora, a los 182 años engendró un hijo y le puso por nombre Noé. ¿Por qué este hombre llamado Lamec le puso Noé a este niño? La misma Biblia nos dice que el nombre de Noé significa el que da alivio o el que trae esperanza. ¿Cuánto tenemos esperanza en el Señor? Amén. Y a su nombre. Gloria. Ahora, este hombre, hermano, llamado Lamec, dice que cuando nació Noé, le puso por nombre Noé, puesto que Jehová había establecido una maldición sobre la tierra. Significa que este hombre tenía conocimiento del juicio que Dios había decretado en el huerto del Edén. Y significa, hermano, que para este tiempo todavía Adán estaba con vida. Mire, y Adán se había encargado de enseñarle a esta generación, a estos descendientes, de lo que él había hecho en el huerto del Edén, de la desobediencia y de cómo Dios había castigado a los seres humanos que él había creado, pero cómo también Dios había sabido tener misericordia de su pueblo. ¿Cuánto decimos aleluya? Porque aunque Dios, hermano, se molesta y se enoja con el ser humano, también Dios le extiende la mano de misericordia y la mano de benevolencia para que el ser humano pueda reconocer que Dios es bueno. ¿Cuánto decimos aleluya? Vamos a ir a Génesis. Bendito sea el nombre del Señor. Capítulo 5, verso 28. ¿Cuánto se goza? Amén. Libro de Génesis. El libro de Génesis, hermano, fue escrito por el profeta Moisés. A él se le reveló cómo fue la creación. Y Moisés comienza a escribir todo lo que Dios le reveló. Mire qué terrible el privilegio de Moisés, hermano. Él supo toda la creación. Y y ahora Moisés también cuenta la historia de Noé, inspirado por el Señor. Moisés no tenía otra opción de conocer la revelación, sino a través de Dios, quien le revelaba los misterios. ¿Cuánto decimos aleluya? Aleluya. ¿Sabe que para muchas personas la creación es un misterio, pero para nosotros ya no es un misterio? Nosotros, número uno, sabemos quién es el creador. Amén. Sabemos cuáles son nuestros orígenes. Sabemos cómo hermano, se dio inicio a este mundo o a esta tierra. Escuchen lo que dice el versículo 28 de Génesis 5. Dice, vivió Lamec 182 años y engendró un hijo. Y llamó su nombre Noé, diciendo, este nos aliviará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos, a causa de la tierra que Jehová maldijo. ¿Qué hizo Dios con la tierra? Estableció una maldición, producto del pecado de Adán y de Eva. Dios no maldijo a Adán y a Eva, los castigó, pero Dios sí maldijo a la tierra. Y por ende, hermano, la tierra se volvió muy difícil de cultivar. ¿Por qué? Porque tenía una maldición y todavía está esa maldición sobre la tierra. Sin embargo, este hombre, cuando nace Noé, no sé de qué manera, pero él comienza a discernir que este niño venía con un propósito de Dios. ¿Cuánto decimos aleluya? Así como nosotros, hermanos, tenemos nuestros hijos y muchas veces uno puede discernir cuando un niño tiene un gran propósito de Dios. Todos los niños son especiales para Dios. Sin embargo, hay unos que desde que nacen vienen, por decir, escogidos por el Señor. Gloria a Dios. Así como cuando Dios se le reveló a Jeremías y le dijo, desde el vientre te conocí. Amén. Y te di por profeta a las naciones. Es decir, Dios tenía un propósito con Jeremías y Jeremías no había nacido todavía. De igual manera, Noé, hermano, traía un gran propósito. Y su padre comienza a percibir que este no era un niño común, sino que tenía algo especial de Dios. ¿Cuándo decimos aleluya? Y este hombre, hermano,
comienza a poner su esperanza y su confianza en la vida de este hombre llamado Noé, de este niño. Ahora, escuche bien qué precioso. Este niño tipifica mucho a nuestro Señor Jesucristo, hermano. Mucho en su fe, en su obediencia, mucho y en el pacto que hace. Ahora, pero escuche bien, cada uno de los que estamos aquí, hermano, Dios nos ha llamado con un propósito. Con un propósito. Aunque usted no predique en un altar, aunque usted no tenga algún ministerio, Dios tiene un propósito con cada uno de los que estamos aquí. Amén. Si no, no estuviéramos en este lugar. Amén. Y a su nombre. Gloria. Yo nunca me imaginé poder servirle al Señor. Pero ya Dios sí sabía. Usted nunca se imaginó ser cristiano. Nunca. Sin embargo, ya Dios lo tenía escogido. Amén. Aleluya. El hecho de que usted esté en esa silla nos muestra que Dios tiene un propósito con cada uno de nosotros. Amén. Porque Dios nunca se equivoca. ¿Cuánto decimos aleluya? Escuche, este dijo Lamec, va a traer esperanza. ¿Sabe usted que una persona cristiana en una familia es una persona que trae esperanza a esa familia? Amén. Por muy hundida que esté esa familia, cuando hay un cristiano hay una luz de esperanza ahí. Amén. Porque por medio del mensaje que se proclama puede venir la salvación a esa familia. Cuando un cristiano también vive en una ciudad, esa ciudad tiene esperanza. ¿Por qué? Porque ahí está la luz de Jehová en esa persona. Por ende, cuando nació Noé, hermano, venía con una esperanza y venía con un propósito. Aleluya. Al crecer Noé, mire, Noé creció en un lugar donde lo más seguro es que se le enseñaron cosas espirituales acerca del Dios verdadero, del Dios de Adán y del Dios de Eva. Quizás él creció escuchando la historia. Ahora escuche bien, sin embargo, en ese tiempo, hermano, la maldad de los hombres era exagerada, dice Génesis 6. Amén. Mire lo que dice Génesis 6. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, versículo 3, mire lo que dice: y dijo Jehová, no contendrá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Mire lo que dice el versículo 5. Y vio Jehová que la maldad de los hombres, ¿qué dice? Era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. ¿Sabe usted, hermano, que Dios comenzó a monitorear, por decir así, la generación antediluviana? Y Dios pudo ver algo en esa generación, que en el corazón de ellos solamente había maldad, y que sus pensamientos solamente se inclinaban siempre al mal camino, a lo que Dios desaprobaba conforme a su naturaleza santa. ¿Cuánto decimos aleluya? Aleluya. Porque Dios, hermano, nos está monitoreando a nosotros también, los seres humanos. Amén. Dios está monitoreando la conducta del ser humano, la conducta de los jóvenes, la conducta de los adultos, la conducta de los varones, la conducta de las mujeres. Dios está monitoreándonos todos los días. Amén. Gloria a Dios. Y qué bueno fuera que Dios viera cosas buenas en nosotros. Pero lamentablemente lo que ve Dios en nosotros es malo. Amén. Lo que Dios ve en nuestros caminos muchas veces es pecado. Amén. Malas conductas, hermano. Y es terrible, pero en medio de esa generación había un hombre que marcaba la diferencia, que se llamaba Noé. ¿Cuánto decimos aleluya? En medio de esa generación perversa, corrupta, depravada, contraria a la voluntad de Dios, había un hombre diferente. Y Dios comenzó a ver a ese hombre diferente también. ¿Cuánto decimos aleluya? Porque Dios, hermano, ve al pecador, pero también ve a aquel justo que trata de agradarle y que trata de buscarle con todo su corazón y con toda su fuerza. Aleluya. Y Dios ve la conducta depravada de la generación antediluviana, pero también se queda viendo a aquel hombre llamado Noé, que no era perfecto, pero que trataba de vivir con temor en aquella generación. Amén. Mire, hermano, qué terrible. Esto nos demuestra, esto nos da un gran ejemplo a nosotros hoy en día, que por muy corrompida que esté la humanidad, se puede servir a Dios. Amén. Que por mucho que los jóvenes, hermanos, quieran poner de excusa, se puede servir a Dios. Amén. ¿Cuánto decimos aleluya?
Noé prácticamente era un joven en ese tiempo. Sin embargo, nos demuestra hoy en día, hermanos, que aunque haya depravación y que aunque haya corrupción moral, se puede santificar para Dios uno. Con su ayuda. ¿Cuánto decimos aleluya? Y Noé comenzó a darles un gran ejemplo a toda aquella generación. Y Dios, escuche, comenzó a revelarse a Noé porque lo vio un hombre diferente, un hombre piadoso, un hombre temeroso. Y Dios vino, hermano, y comenzó a revelarle a Noé los planes que él tenía. Así como los planes de Dios y los propósitos de Dios están revelados en su palabra, así también Dios comenzó a revelarle a Noé todo lo que él iba a hacer. En la Biblia está escrito todo lo que va a suceder. Y a su nombre. Y aunque haya gente que no conozca o no lea la Biblia, siempre habrá un Noé que se encargará de llevarle la revelación de Dios a esa persona. Decimos gloria a Dios. Porque siendo realista, hermano, aún ni los muchos cristianos leemos la Biblia. ¿Cuánto menos el inconverso? Mayormente en estos tiempos de mucha distracción. Sin embargo, Dios comenzó a revelarse a Noé. Así como Dios se nos reveló a nosotros. Amén. Y Dios le dijo a Noé, ¿sabes, Noé? He tomado una decisión. Y la decisión que he tomado es que voy a arraer todo ser humano que yo he creado. Mire, hermano, qué tremendo es eso. ¿Cómo? Pero si Dios lo creó, ahora Dios decide desaparecerlos. ¿Sabe por qué? Porque aunque Dios tiene misericordia y Dios es amoroso y compasivo, también Dios es fuego consumidor y se cansa de nosotros muchas veces. Y no vemos a un Dios malo, no, vemos a un Dios bueno. Vemos a un Dios de misericordia. Vemos a un Dios que está mostrando el amor y la gracia aún a esa generación antidiluviana. Pero le dice a Noé, escuche, le dice a Noé, aunque yo he decidido borrar todo ser viviente, todo lo que yo he creado, porque sabe algo especial, hermano, dice que a Dios le dolió en su corazón ver la corrupción, ver, hermano, la depravación moral de los seres humanos. Así como podemos ver, escuche, no es que Dios se haya arrepentido. El versículo dice ahí que Jehová se arrepintió de haber hecho al hombre. Pero no significa que literalmente Dios se arrepintió. Dice la versión de las Américas que a Dios le pesó en su corazón. Así como a nosotros, los padres, escuche, cuando vemos la desobediencia de nuestros hijos, nosotros no nos arrepentimos de que ese niño haya venido a esta tierra, pero sí nos pesa la conducta de ellos. De igual manera, Dios no se arrepintió de haber hecho al hombre, pero sí le dolió en su corazón la conducta moral, porque Dios había creado al ser humano bueno, lo había creado perfecto, lo había creado limpio, puro, una mente santa. Sin embargo, el ser humano buscó lo malo. Amén. Y eso es lo mismo que hacemos nosotros hoy en día. Dios nos muestra el buen camino. Nos muestra que si le seguimos y le adoramos con todo nuestro corazón, vamos a tener buenas recompensas. Dice Hebreos 11, versículo 6, que Él es galardonador de los que le buscan. Amén. O sea, nos está mostrando que Dios, si nosotros le buscamos de todo corazón, vamos a recibir grandes recompensas de parte de Él para nosotros. Sin embargo, el ser humano hizo a un lado e ignoró todo lo que Dios le estaba mostrando y se corrompieron. A medida la humanidad de aquel entonces se fue multiplicando, con la multiplicación de los seres humanos, se multiplicó también la maldad. Escuche, hermano, se multiplicó grandemente la maldad. ¿Qué dijo Jesucristo en Mateo 24? En los últimos tiempos también la maldad se iba a multiplicar. Eso lo podemos estar viendo hoy en día, hermano. Así como ha crecido la humanidad y se ha expandido, se ha multiplicado el género humano, así también con la multiplicación del género humano se ha multiplicado algo que se llama el pecado. Sí, amén. Y a su nombre. Gloria. Entonces, escuche bien, en aquel tiempo comenzó a multiplicarse la gente. Comenzaron a crecer en número, pero también iba creciendo el pecado y la maldad. Tanto que la mayor parte de aquella generación no tenía intimidad o relación
o conexión con Dios. El único que pudo establecer una relación con Dios fue Noé. En ese momento. Y a su nombre. Todos se desviaron. Como dice Isaías 53. Cada quien se descarrió como una oveja sin pastor. Escuche. Sin embargo, había un hombre, hermano, que se acercó a Dios. Y Dios permite que este hombre, hermano, tenga una relación con Él. Porque, escuche, esto no significa religión, sino relación. Amén. La religión es algo tradicional, una costumbre que le enseñan a uno. Pero la relación quiere decir compañerismo. Aleluya, bendito Dios. Gloria a Dios. ¿Cuál es la diferencia entre religión y relación? Religión cualquiera tiene, pero relación no. Amén. Aleluya, gloria a Dios. Y a su nombre. Porque el que tiene relación tiene a Dios. Amén. Y el que tiene religión no tiene a Dios, tiene una tradición. Santo. ¿Cuánto alabamos al Señor? Aleluya. Bendito. Y por eso el Evangelio no es religión, es una relación con el Gloria a Señor. Dios. Aleluya. Es un compañerismo. Bueno, de hecho la Biblia dice que Dios caminó con Noé. Qué terrible, hermano. Caminó Dios con dos personajes, Enoc y Noé. Pero ¿cómo, hermano? Si había una generación perversa. Sí, pero estos hombres tuvieron una diferencia de estilo de vida. Aleluya, bendito Dios. Y aunque no tenían tanta revelación y tanto conocimiento bíblico como nosotros en la actualidad, esos hombres nos ganan a nosotros, hermano. Amén. Amén. Y a su nombre. Gloria. Porque a Noé, escucha, Noé tal vez no estaba todos los días en el culto, predicándole la palabra. ¿Se imagina si Noé tuviera tenido esa oportunidad? Aleluya. No, Noé comenzó a conocer a Dios sin tener tanto conocimiento. Es importante que nosotros, hermanos, no solamente tengamos conocimiento, sino que conozcamos a Dios verdaderamente. Gloria a Dios. Y a su nombre. Gloria. Y hay gente que tiene conocimiento teológico, pero de Dios no conoce nada. Amén. Así es. Y a su nombre. Gloria. Porque son dos cosas diferentes. Hay conocimiento intelectual, pero hay conocimiento por experiencia. Aleluya. Que la persona tiene un testimonio que contar porque tuvo un Gloria a encuentro Dios. verdadero con el Dios Todopoderoso. Aleluya. Gloria. Y a su nombre. Gloria. Mire, hermano, escuche lo que trajo el pecado. Las personas, bueno, Adán vivió 930 años. Imagínense. Matusalén, uno de los hombres más viejos, vivió 969 años de edad. Imagínense. Ahora nosotros, hermano, con el pecado vino decayendo también la vida. Y por eso Dios dice, no contenderá mi espíritu con el hombre, porque él es carne. ¿Qué estaba diciendo Dios? Le voy a cortar más los días al ser humano que he creado. Amén. Y eso fue un favor de Dios. ¿Por qué? Porque al cortar la vida del ser humano, está también cortando de alguna manera el pecado. Porque el que se murió, por muy pecador que haya sido, cuando se murió ya no puede pecar más. Sí, amén. ¿Cuánto decimos gloria al Señor? Entonces vemos las consecuencias del pecado, que el pecado lo que trajo era, hermano, un corte a la vida. Personas que duraban mucho tiempo. Algunos dicen que ahora pues la gente no dura mucho porque debido al diluvio vino ciertas contaminaciones que dañan la vida del ser humano, pero en realidad es el pecado, hermano. Sí, amén. La Biblia dice en Romanos que la paga del pecado es muerte, Sí, amén. Amén. mas la dádiva de Dios es vida eterna en Gloria a Cristo Dios. Jesús. ¿Cuánto decimos gloria al Señor? Aleluya. Mire, hermano, que a Dios le haya pesado, que le haya dado dolor en su corazón al ver la conducta. Dios no quiere enviar a condenación a nadie, hermano. Dios quiere salvarnos, dice el apóstol Pedro. Es más, la paciencia de Dios para con nosotros es para que nadie se pierda, Sí, amén. sino que Dios dice que nos da tiempo para que todos procedamos al arrepentimiento. Amén. Eso significa gracia y misericordia de Dios. Un Dios tan paciente. Un Dios, hermano, que tiene paciencia Gloria a y Dios. mucha paciencia con el ser humano. Pero esa paciencia se termina. Sí, Sí, amén. amén. Aleluya. Se termina, hermano. Y así como en este momento Dios iba a manifestar la gracia, el amor y el favor, también Dios iba a manifestar un juicio. Dios le reveló a Noé que venía un gran diluvio. Eso iba a quedar marcada la historia de la humanidad con ese gran diluvio. Así, escuche, miren lo que dice en Hebreos capítulo 11, Gloria a Dios.
versículo 7. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios, subraya esa palabra, advertido. Así es. ¿Sabe que Dios siempre le va a advertir al ser humano? Amén. ¿Y qué es advertir? Es dar a conocer algo futuro. Sí, amén. Dios le advirtió a Noé lo que iba a hacer. Y ahora Dios nos está advirtiendo que algo terrible viene sobre el mundo entero. Amén. Aleluya. Señor, amén. Ahí está. Noé fue advertido. Es más, también Moisés fue advertido por Dios. Sí, amén. Amén. Y a su nombre. Gloria. Así que el ser humano, hermano, que se va sin Cristo y sin esperanza, no es porque no haya venido la advertencia de Dios a su vida. La advertencia vino, sin embargo, es uno el que hace caso omiso a la palabra de Dios. Amén. ¿Cuánto decimos aleluya? Mire, cuando Noé fue advertido por Dios, hizo lo que nosotros debiéramos hacer, pero es lo que no hacemos. Santo. ¿Sabe qué hizo Noé cuando oyó la advertencia de Dios? He decidido borrarlos a todos. Wow, imagínense esa noticia. Y Noé, hermano, simple y sencillamente le creyó a Dios. Sí, amén. Gloria a Dios. Mire lo que dice. Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún No se veía. no se veían. Santo. Qué tremenda fe la de este hombre. Mire, yo me impresiono la fe de Noé. Sí, amén. Nunca dice que Noé oró por un paralítico y se haya levantado. Porque nosotros atribuimos solamente fe a eso. Pero mire, este hombre nunca sanó a nadie. Nunca hizo algún milagro poderoso. Sin embargo, está entre los héroes de la fe. Sí, amén. Amén. ¿Sabe que en cierta ocasión vino una palabra, por decir a mi mente? Y decía esa palabra: ¿para qué voy a ir a predicar a esa radio yo? Si nadie quiere. Y mientras estaba ahí preparándome para irme para la radio, vino una palabra. Y me dijo el Señor: ¿hizo milagros Noé? ¿Le creyeron a Noé? No le creyeron. ¿Y se detuvo Noé solo porque no le creyeron? No. Sí. No se detuvo. Aleluya. Noé siguió adelante aunque Gloria a nadie Dios. creía. Gloria. Decimos aleluya. Imagínense, porque eso es bonito cuando uno ve que en la familia están sucediendo salvación y que muchas personas que uno evangeliza están creyendo. Aleluya. Pero es duro cuando tú predicas y ni la gente de la iglesia se reconcilia. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Así es. Imagínense, ni los de la iglesia, peor los de allá afuera. Sí, amén. Entonces eso trae como a desanimar a la persona que está predicando. Sin embargo, Noé siguió adelante. Sí, amén. La fe de Noé era tan poderosa que aunque la gente no creía y se burlaban de él se mantenía firme en Gloria a Dios. la fe, porque esa es la fe que Dios quiere en nosotros. Amén. ¿Cuántos decimos gloria a Dios? Gloria a Dios. Y entonces dije yo, pues me voy para la radio, Señor. Amén. Imagínense. Sí, hermano, porque no crea. A veces nadie llama a la radio. Es cierto. Y uno descaliándose ahí, nadie. Pero Dios no nos llamó a convertir a la gente. Dios nos llamó a predicarle a la gente. Amén. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Mi trabajo es predicar. Si la gente acepta la palabra, alcanza la salvación. Amén. Porque uno quisiera, hermano, tener la iglesia llena de gente. Amén. Sin embargo, eso no está en mí. Eso es Dios. Sí, amén. Y el ser humano que es sensible a la voz de Dios. Gloria a Dios. Decimos aleluya. Y hay gente que aún dentro de la iglesia no se salvarán. Sí, amén. Santo Jehová. Ayúdanos. Yo quisiera decirles que todos los que están aquí van a ser salvos, hermano. Háblanos, Señor. Amén. Pero eso no se define hasta el día del rapto de la iglesia. Amén. Amén. Usted puede levantar la mano y decir, yo me voy con Cristo. Sí, amén. Y hasta hace hoy ahí en la carpeta afirmando que sí. Pero en el día del rapto se va a saber la verdad. ¿Cuánto decimos aleluya? Así que hay que mantenernos velando y orando en todo tiempo si queremos escapar y estar en pie delante del Hijo de Dios. ¿Cuánto decimos gloria al Señor? Mire, Noé hizo algo que nosotros debiéramos hacer. Cuando él recibió la advertencia de Dios, Noé comenzó a prepararse. Amén. Gloria a Dios. Y a su nombre. Nosotros sabemos que viene un gran catástrofe sobre el mundo entero. Y que esto, hermano, va a desaparecer. Está escrito en la Biblia. Sí, amén. Ahí está revelado en la palabra del Señor. Y eso nadie lo puede cambiar. Amén. Nadie. Tiene que venir.
Porque lo que habló la boca de Jehová tiene Sí, cumplimiento. amén. Ahora, ¿qué tiene que hacer el hombre? Prepararse, hermano. Sí, amén. ¿Qué tiene que hacer aún el cristiano? Afirmar más su corazón en la fe. Sí, amén. Porque Cristo dijo que muchos serían engañados. Y cuando estamos hablando de que muchos serían engañados, no está hablando de los del mundo. No. Porque ellos ya están engañados. Sí, amén. Está hablando de los que ya conocimos la verdad. Sí, amén. ¿Cuántos decimos aleluya? Es un camino difícil. Sí, amén. Y mayormente en los tiempos que estamos viviendo. Sin embargo, este hombre, hermano, llamado Noé, nos demuestra, nos da un mensaje terrible. Mire, y comienza Noé a prepararse. Mire lo que sigue diciendo el versículo siguiente. Cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que no se veían. Amén, aleluya. Hay una gran diferencia entre Noé y nosotros. Que a nosotros se nos ha dado señales. A Noé no se le dieron señales. Santo Jehová, amén. aleluya, bendito Dios. Noé nunca dio una señal. No. ¿Y nosotros? Sí. Señal. Y todavía estamos pidiendo más señales. Imaginen más. Noé nunca tuvo una señal. Mira, te voy a dar una señal, Noé. Cuando te acuestes y te despiertes y sales al patio de la casa, vas a encontrar que está mojada la tierra. Porque vino lluvia del cielo. No había llovido en ese momento. Mire, no había caído ni una lluvia. La tierra era, por decir así, regada del rocío. Imagínense. Pero miren este tiempo, hermano. ¿Cuántas señales hay? Sí, amén. Y aún así hay gente que no está preparada. Y no solamente que no está preparada, ni se está preparando. Cierto. Amén. Porque por lo menos si estuviera preparándose, pues todavía hay tiempo. Sí, amén. El problema es que ni lo uno ni lo otro. Pero Noé con temor comenzó Gloria a a Dios. prepararse. Gloria a Dios. Y a su nombre. Aleluya. Comenzó, hermano. Mire, la fe verdadera, escuche, la fe verdadera es aquella fe que actúa. Amén. Noé pudo decir, bueno, dijo Dios que va a hacer llover y viene un gran diluvio, pero como Él me dijo que me va a salvar, pues yo me siento tranquilo. No, Noé comenzó a trabajar, Amén. comenzó a hacer todo lo que Dios le estaba mandando que hiciera. Gloria a Dios. Una terrible obediencia, hermano. Sí, amén. Y nosotros, escuche, Dios nos dice una cosa, al ratito que salimos de la iglesia salimos haciendo otra cosa. Sí, amén. Y uno dice, pero ¿y no acaba de escuchar el mensaje Amén. el hermano Gaspar? No hay nadie que se llama Gaspar aquí, ¿verdad? Aleluya. Sí, hermano, porque mire, escuchamos la palabra, pero al ratito comenzamos a hacer todo lo contrario a lo que Dios nos dijo que Sí, hiciera. amén. Y Noé no, palabra que oía, ahí iba a ponerla en obra. Aleluya. Gloria a Dios. Ya su nombre. ¿Se imagina que nos dijera Dios a nosotros, hazte un arca? ¿Cómo haríamos el arca nosotros? Porque el diseñador está diciendo cómo tiene que hacer las cosas el hombre. Sí, amén. Y Noé, que era por decir el arquitecto, era el que estaba haciendo la obra, pero conforme al diseño que Dios le revelaba. Amén. El ser humano no se va a salvar a la manera que él piensa que se va a salvar, a la manera que está escrito en la Amén. palabra de Dios. Gloria a Dios. Si no seguimos los parámetros, todas las medidas que Dios nos ha dejado en la palabra, no hay salvación. Cierto. Amén. Porque ese es el problema, hermano. Nosotros queremos hacer nuestra voluntad y no la voluntad de Dios. Sí, amén. Y a su nombre. Gloria. Mire, vamos a ir a Génesis, hermano, capítulo 6, versículo 22. Gloria a Dios. Aleluya. ¿Cuántos se gozan, hermano? Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Versículo 22. Mire. Génesis 6, 22. Y lo hizo así Noé. Hizo conforme a todo lo que Dios, ¿qué dice? Mandó. Ahí está. Este hombre hizo todo lo que Dios le dijo que hiciera. Un ejemplo tremendo de obediencia, hermano. Y nosotros tenemos conocimiento de cuál es la voluntad de Dios, pero no la hacemos. Amén. Simple y sencillamente no queremos hacer la voluntad de Dios. Gloria a Dios. Dice en Santiago capítulo 1, versículo 22. Vamos a ir ahí. Gloria a Dios. Y a su nombre. Gloria. Santiago capítulo 1. Aleluya. ¿Me sigue?
Amén. 22. Miren lo que dice. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. ¿Qué pasa con esos oidores? Engañándoos a vosotros mismos. Mire, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Mire, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente la perfecta ley, la de la libertad, mire esta palabra, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Quiere decir que Noé era un hombre bienaventurado. Un hombre que perseveró, un hombre que le echó ganas a todo lo que Dios lo mandó a hacer. Nosotros podemos escuchar todas las predicaciones que escuchemos, hermano. Pero si nunca decidimos obedecer y perseverar en la palabra, en la obediencia, no hay salvación. Sencillamente no hay salvación. Y dice que uno se engaña a sí mismo. Y en este tiempo lo que más hay son gente oidoras, pero no hacedores de su palabra. Y a su nombre. Y a su nombre. ¿Qué hubiese pasado si Noé escucha las medidas y todo el diseño? Pero si Noé hubiese decidido hacer otra cosa, ¿qué hubiese pasado con Noé? Sin embargo, escuche, este hombre nos demuestra un gran ejemplo. Hay que obedecer a Dios si queremos salvar. Sí, amén. Y a su nombre. No basta con venir a la iglesia. No basta con cargar una Biblia. No basta con tener conocimiento. El bueno conocimiento es excelente. Pero conocimiento sin obediencia es inútil, no sirve para nada. Sí, amén. No sirve. Sí. Ahora, cuando a ese conocimiento le añadimos obediencia, vamos bien. Sí, amén. Y a su nombre. Gloria. Y dice, la Biblia dice, cuando dijo el hermano Eli, que Dios le dijo por medio de Samuel al rey Saúl, que Dios se agradaba más de la obediencia que de los sacrificios. Y fue desechado por Dios porque no prestó atención a la palabra. En este tiempo hay gente que tiene conocimiento, escucha la palabra, pero no queremos obedecerla, y eso debe de cambiar en nuestras vidas para que nuestras almas alcancen el favor de Dios y la gracia y la misericordia de Dios puedan manifestarse en nosotros. Sí, amén. ¿Cuánto damos un fuerte aplauso al Señor? Aleluya. Regresemos ahí a Hebreos, hermanos, capítulo 11. Y a su nombre. Mire, con temor preparó el arca, verso 7, en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Sin fe no hay justicia. Este hombre no estaba bajo la ley. Actuó conforme a la fe. Dios le habló y él comenzó a obedecer. Mire, el ejemplo de Noé es muy grande para nosotros en la actualidad. Ahora, escuche bien. Vamos a leer en Génesis capítulo 6, versículo 8. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Estamos hablando sobre el ejemplo de Noé. Génesis capítulo 6, versículo 8. Léamelo por favor, el que lo tenga. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Siga. Estas son las generaciones de Noé. Varón justo, era perfecto en sus generaciones con Dios. Caminó Noé y engendró Noé 3 hijos, a Sem, a Ham y a Fe. Jafet. Gracias, hermano. Mire esos versículos, qué tremendos. Estamos en Génesis capítulo 6, versículo 8, ¿verdad? Amén. Mire qué tremenda esa palabra del versículo del capítulo 7. Perdón, el versículo 9. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo. Mire esta palabra. Era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó
Noé. No está hablando de una perfección como nosotros la entendemos en la actualidad. Está hablando de que Noé era un varón piadoso y temeroso de Dios. Amén. Y a su nombre. Porque no hay varón perfecto, pero sí piadosos sí hay. Temerosos de Dios también hay en la tierra. No hay iglesia perfecta también, pero sí hay gente piadosa y temerosa de Dios en esas iglesias. ¿Cuánto decimos aleluya? Mira el versículo 8. Dice: pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Esa palabra gracia está diciendo, pero Noé halló el favor de Dios. Y es lo mismo que dice Pablo en Efesios 2:8, que por gracia somos salvos por medio de la fe. Es decir, aunque Noé, hermano, no era como los demás, no se comportaba como los demás, no vivía como los demás, aún Noé tuvo que hallar gracia delante de Dios. Es decir, Dios decidió mostrarle el favor inmerecido a Noé. Porque Noé no solamente se salvó por sus obras, se salvó por sus obras, pero también se salvó porque Dios decidió mostrarle el amor y la gracia. Escuche, y dice, era un varón justo. Y esa posición solamente la podemos lograr nosotros los cristianos. La Biblia dice que no hay ningún justo en la tierra, hablando del inconverso. Pero cuando venimos a Cristo, su justicia viene sobre nosotros también. ¿Cuánto decimos gloria al Señor? Vamos a irnos a Romanos capítulo 3, para comprobarle por la palabra del Señor esa justicia maravillosa. Gloria a Dios. Romanos capítulo 3. Y a su nombre. Mira el versículo 21. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe, ¿en quién? En Jesucristo. Mire esta palabra. Para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. ¿Cómo alcanzamos la justicia divina? A través de Cristo. ¿Cómo alcanzamos esa justificación? A través de Cristo. El hombre no puede salvarse por sí mismo. Cuando la persona no acepta a Cristo y dice que no, dice, pero yo soy bueno, no le hago mal a nadie, ese es el villano más terrible, el pecador más tremendo. ¿Por qué? Porque su ceguera espiritual no lo deja reconocer que es un ser pecador y que necesita la gracia de Dios y hace a Dios mentiroso. ¿Cuánto decimos aleluya? Dice, no, pero es que yo no bebo, yo no fumo, yo no uso droga, no hago nada de esto. Sí, pero desde que nació viene un pecado con él. Y es el pecado adámico. Y ese pecado puede ser quitado solamente por la sangre de Cristo. Vamos a dar un fuerte aplauso al Señor. A su nombre. Mire, pero Noé halló gracia. Pero Noé halló el favor. Así como nosotros también hemos hallado la gracia, el favor de Dios. Que aún siendo pecadores, vino alguien a rescatarnos. Que aún siendo pecadores, vino alguien a sufrir por nosotros. Que aún siendo pecadores, vino alguien a pagar el precio que la humanidad no podía pagar en esta tierra. ¿Cuánto decimos gloria al Señor? No éramos merecedores. Él pagó por nosotros. Él no era digno de muerte, pero se ofreció voluntariamente para la redención de toda la humanidad. Por eso dice la Biblia que ahora no hay excepción. Todo el que viene a Cristo, le acepta, le confiesa y le sigue fielmente, tiene derecho al árbol de la vida, a la salvación y la vida eterna, porque Él pagó el precio. El precio no lo pagó María, el precio no lo pagó el Papa, el precio no lo pagó Pablo ni Pedro, lo pagó el Cordero de Dios, el Hijo Santo. ¿Cuántos decimos aleluya? ¿Quiénes éramos nosotros, hermano? Vil pecador.
tapón de la cuneta, Amén. la escoria de la vida, Sí. lo más insignificante, lo más señalado, lo más criticado, pero se manifiesta alguien lleno de amor y de Dios. misericordia y dice, yo te voy a redimir. Amén. ¿No será poderoso el evangelio, Sí, hermano? amén. Por eso Pablo dijo, yo no me avergüenzo del evangelio, porque el evangelio es poder de Dios y salvación al que cree primeramente en el judío, como también al griego. Nosotros decimos aleluya. Hemos hallado la gracia de Dios. Sí, amén. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Perseverar en esa gracia. Amén. Así es sencillo. Si nosotros recibimos la gracia, pero nos apartamos, esa gracia nos es quitada. Sí, amén. Aquí no creemos salvo, siempre salvo. No. No existe. Qué bonito fuera eso. Que una vez acepté a Cristo, bueno, si aunque me emborrache y haga lo que sea, soy salvo. Qué bonito fuera eso. Esa teología es contraria a la Biblia. Sí, amén. Aquí dice el que persevera hasta el fin, ese será salvo. Sí, amén. En Ezequiel capítulo 33, verso también 37, dice que si el justo se apartare de su camino, la justicia al principio no le sirve. Tiene que perseverar el cristiano. ¿Cuánto decimos aleluya? Y mayormente que Cristo está a las puertas. Mayormente que sabemos que el amado del cielo Gloria vendrá a a Dios. recoger la iglesia en un breve tiempo. ¿Cuánto decimos aleluya? Aleluya. Ahorita urge que la iglesia, hermano, estemos en el fuego del Señor. Sí, amén. Gloria a Dios. Ahorita urge que arreglemos nuestra vida con el Señor. Aún dentro de la iglesia hay personas que tienen un desorden. Sí, Y el amén. Señor, así como le dijo a Ezequías, arregla tu casa, porque hoy te irás conmigo. Es necesario, ser humano, estar a cuentas, Sí, amén. porque el día de la muerte nos puede sorprender, y como también dice la Biblia en Mateo 24, verso 36, que el día ni la hora de Cristo nadie lo sabe, ni aún los ángeles. Va a ser algo, hermano, tremendo. Pero la iglesia, por las señales, sabemos que está muy cerca. Sí, amén. ¿Cuánto decimos gloria a Dios? Gloria a Dios. Cuando veas todas estas cosas, dijo el Señor, sabed que vuestra redención Gloria a Dios. se acerca. Amén. ¿Qué no hemos visto nosotros como señales? Hemos visto de todo. Yo creo que Dios en estos tiempos postreros está manifestando su paciencia como nunca antes. A la generación en el tiempo de Noé les dio aproximadamente 120 años de paciencia. Noé, hermano, cuando recibió los mandamientos de Dios, los estatutos para hacer el arca, escuchen, comenzó con paciencia y con perseverancia a preparar el arca. Toda la gente escuchó el mensaje de Noé, hablado, es decir, predicado, y también por el testimonio. Todos los días Noé tenía que dedicar un tiempo a trabajar en esa arca. El arca no se hizo sola. Noé tuvo que hacerlo. Gloria a Dios. ¿Y a su nombre? Dios hace su parte y el ser humano hace lo demás. Sí, amén. ¿Y a su nombre? Dios nos dice prepárense, y quien tiene que prepararse es uno, no es Dios. Sí, amén. Ya está en conocimiento. Ya sabemos que Cristo viene pronto. Ya sabemos, hermanos, que la apostasía está por todas partes, señales. Ya sabemos que la maldad está multiplicada por todas partes. Ya sabemos, hermano, escuche, del nuevo orden mundial ya está en acción el misterio de la iniquidad. Ya sabemos que Israel se está preparando para lo que viene y levantar el templo. Ya sabemos todo eso. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Simple y sencillamente prepararnos cada día. Sí, amén. Cada día, hermano. La salvación ahora depende ya no solamente de Dios, depende de usted. Sí, amén. Ya Dios le dio la revelación, ya Dios le mostró los dos caminos, ya Dios le mostró las consecuencias del camino malo, Dios le mostró también el resultado del camino estrecho, ya el ser humano decide. Sí, amén. Y hay gente que con todo y conocimiento van por el camino ancho todavía. Sí, amén. Y es necesario volver. Es necesario estar en el camino angosto, en el camino donde no hay mucha libertad. Y hay gente que se molesta y dice, pero es que ahí son muy estrictos y me prohíben esto, me prohíben lo otro, y aquí y allá. Esto no lo prohibimos nosotros, esto está establecido en la palabra de Dios. Aleluya. Hermano, pero, y una cervecita no es la mano.
Así como son los que andan empujando las carretas hoy en día. O sea, tenemos que buscar más la santificación en estos tiempos. Sí, amén. Y a su nombre. Aleluya. Y Noé, sabiendo que aquel diluvio venía, hermano, dijo, tengo que ponerme manos a la obra. Y mire esto, que Noé, ya nosotros ya no tenemos que preparar un arca, tenemos que preparar al corazón de la gente para que entre en el arca. ¿Cuál es el arca? Cristo Jesús. ¿Cuál es el camino? Cristo Jesús. ¿Cuál es la verdad? Cristo Jesús. Así es. Yo no tengo que ir a agarrar clavos para hacer construir el arca. No, yo lo que tengo que hacer ahora es preparar el corazón de mi familia. Amén. Noé, cuando recibe la revelación, se fue a sus hijos y le dijo, hijos, he tenido una revelación. ¿Cuál? Dios dijo que va a destruir este mundo por agua. Y todos sus hijos fueron partícipes de esa construcción. Y a su nombre. Nosotros tenemos que preparar a nuestros hijos, aún a nuestra familia, Sí, amén. predicándoles, enseñándoles la palabra verdadera. ¿Cómo es la manera que Dios ha dicho que se va a salvar? Porque muchos de ellos no saben todavía. Están en una ignorancia, según las tradiciones que le enseñaron. Pero cuando viene la palabra de Dios, esas vendas se caen. Amén. Ya su nombre. Y la palabra de Dios la va a enseñar a quien Dios puso. Aleluya. Es decir, eso no le toca a Dios. Eso, el mensaje le toca a la iglesia llevárselo al que no conoce. Amén. Ya su nombre. Sí, Dios quiere salvar a nuestra familia, pero la parte la tenemos que hacer nosotros. Predicarles, Gloria a Dios. orar por ellos. No cansarnos y tener mucha paciencia muchas veces con ellos, porque la gente es dura de corazón, hermano. Sí, amén. Es dura. Sin embargo, en la paciencia de Dios, Dios extiende todavía su brazo. E Isaías 59 dice que el brazo de Jehová no se ha cortado para salvar. Amén. Él sigue salvando las vidas todavía. Sí, amén. Y el instrumento que va a usar es usted y soy yo. Sí, amén. ¿Cuántos decimos aleluya? Los instrumentos son rodillas. Sí, amén. Clamar por nuestra familia, por nuestros hijos, porque muchos de ellos están rebeldes y no quieren. A Noé le tocó ese trabajo también. Y a su nombre. Gloria. Mire, hermano, Dios decidió salvar a la familia de Noé, a la casa de Noé. Pero había alguien que tenía que ser el mensajero, el sacerdote en ese lugar. Era Noé. Y me parece que según el relato bíblico, Noé hizo bien su trabajo. Gloria a Dios. Y a su nombre. Y nosotros, hermanos, muchas veces, mire, andamos predicando por aquí, por allá, y a quien menos les hablamos es a nuestra familia. Y las cosas tienen que ser al revés. Primero tiene que comenzar en casa. Gloria a Dios. Orar por ellos, predicarles. Claro, no los vamos a obligar, pero sí tenemos que insistirles fervientemente a través Amén. de la palabra de Dios. Cristo viene pronto y nada hay que hacer, anunciar esa trompeta en nuestra familia. Que decimos aleluya. Gloria a Dios. Mire, mi hermano, pasó el tiempo. 120 años son los aproximados que dicen algunos teólogos que pasó Noé pregonando este mensaje. Vamos a ir a la carta del apóstol Pedro Gloria a Dios. y a su nombre, capítulo 2, versículo 5. Segunda de Pedro 2, 5. Mire lo que dice el versículo 5. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Vuelvo a recalcar, Dios advirtió y Dios sigue advirtiendo Sí, todavía. amén. Y a su nombre. Mire, y dice, y no perdonó, dice, y si no perdonó al mundo antiguo, está hablando de la generación antidiluviana. Y mire qué preciosa esa promesa, sino que guardó a Noé. Gloria a Dios. Y a su nombre. ¿Sabe qué está diciendo también ahí para nosotros? Dios guardará su iglesia. Amén. Dice Pablo que Dios no ha puesto para ir a la iglesia, sino para alcanzar la misericordia de Dios. Gloria a Dios. Y a su nombre. Mire, hermano, hay gente que dice que la iglesia pasa la gran tribulación. Pero hay más textos bíblicos que dicen que la iglesia no pasará la tribulación, la gran tribulación. Gloria a Dios. Y eso lo podemos ver desde el Antiguo Testamento. Antes de los juicios, Dios sacaba a su escogido. En el tiempo de Lot, Dios tuvo que sacarlo primero.
Y el ángel le dijo, no puedo destruir esta ciudad si tú no sales de aquí. Así que hasta pechugones lo sacaron de ahí a Lot, porque no quería salirse. Tremendo, hermano. Como que le había gustado la vida ahí en Sodoma. Escuche, antes de enviar el juicio sobre la generación antediluviana, Dios le dio el diseño a Noé, cómo salvarse. Esto nos demuestra, hermano, que Dios hace una diferencia entre el justo y el impío. Sí, amén. Y a su nombre. Dios hace una gran diferencia, hermano, entre el que le agrada y busca a Dios, entre el que no le busca ni le agrada y se complace en la maldad. Amén. Y siempre el justo tendrá un lugar especial en el corazón de Dios. Gloria a Dios. Y a su nombre. Gloria. Así es de sencillo, hermano. Siempre el justo tiene un lugar especial en el corazón de Dios. Tanto, escuche, que Dios lo tiene que guardar a esa persona justa. Sí, amén. La iglesia, hermano, escuche, va a pasar ciertas cosas, pero juicios no va a recibir la iglesia. Sí, amén. Porque la iglesia está, escuche, para preservar. La iglesia está para alumbrar. La iglesia, si está en esta tierra, es para ser portadora de la palabra de esperanza, Sí, amén. Aleluya. la palabra de misericordia, la palabra de luz, de salvación para aquellas personas que están todavía en valle de sombra de muerte. ¿Cuántos decimos gloria a Dios? Para eso está la iglesia aquí, hermano. La iglesia se convierte, escuche, en esa sal que preserva. Ahorita lo que detiene al anticristo y los juicios de Dios sobre esta tierra es la iglesia. Amén. Aleluya. Sí, Señor. Si hay alguien, hermano, que está deteniendo los juicios de Dios, es el remanente. Sí, amén. Dios le dijo, le mostró la gracia también a Abraham. Y Abraham le dijo, ¿destruirás la ciudad si hay 50 justos, Señor? No los destruiré por amor a esos 50. Y a su nombre. Gloria a Dios. Y si hubieran 30, Señor, tampoco los destruiré por amor a esos 30. Amén. Gracias. Y me permite seguir hablando con usted, Señor. Y si hubieran 20, los destruirá, tampoco los destruiré. Aleluya. Y a su nombre. Pero solamente había uno, por decirlo. Es terrible. Así que Dios tuvo que enviar juicio Sí, amén. sobre Sodoma. Y en cada país, en cada pueblo, hay un remanente justo de la Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Aunque la maldad se ha multiplicado, también el evangelio se ha expandido Amén. y ha llegado el favor y la misericordia de Dios a muchos pueblos. Decimos aleluya. Y a su nombre. Miren que cuando nosotros comenzamos en el refugio allá en San Francisco, hermanos, eran poquitos hondureños. Sí, amén. Cuando yo fui eran pocos hondureños, tal vez como unos 3. A medida fuimos viendo que también muchos hondureños se iban añadiendo. Y ahí venían los catrachos. Y ahí venían los guatemaltecos. Y ahí venían. Sí, amén. Y la iglesia ha ido creciendo. Esto es solamente aquí. Y así también en nuestros países, hermanos. Sí, Amén. amén. Poco a poco la gente va conociendo la verdad y va siendo libre. Amén. Y a su nombre. Gloria. Poco a poco a la gente se le ha ido cayendo la venda. Sí, amén. La ceguera que el diablo tenía puesta y hemos conocido el verdadero evangelio. Gloria a Dios. Y a su nombre. Ahora vamos a ir a 1 de Pedro, capítulo 3, verso 20. Ya voy finalizando. Aleluya. 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 20. Dice de la siguiente manera. Vamos a ver el versículo 18 al 20. Dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados. El justo, ¿cómo alcanzamos la justicia? A través de Cristo. El justo, dice, ese justo es Jesús. Amén. Mire, por los injustos. Y a su nombre. Un injusto no puede heredar el reino de los cielos. Amén. Tiene que venir la justicia. Sí, amén. Aleluya. Entonces Dios, aunque ve a nosotros como pecadores, pero cuando nosotros venimos a la sangre de Cristo, Aleluya. esa sangre nos limpia. Gloria a Dios. Y Dios ya no se acuerda de nuestros pecados. Amén. Aleluya. Y a su nombre. Gloria. Y aunque fuimos en un tiempo, ahora somos una nueva criatura en Cristo Jesús. Amén. ¿Cuánto decimos gloria al Señor? Mire, el justo para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, es decir, en la humanidad, pero vivificado en espíritu. Está hablando de la resurrección. Amén. En el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron. Amén.
cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. ¿Se imagina, hermana Leonora? Solo 8 personas se salvaron al tiempo de Noé. Sí, amén. Es tremendo, hermano. 8, solo su familia. ¿Cuántos serán salvos de la iglesia en la actualidad? Va a estar terrible. Es un misterio. Bueno, de hecho dice que habrán sorpresas. Imagínense. Gente con saquito y con corbata y con Biblia, quedarse a la gran tribulación. ¿Pero y qué pasó? Aleluya. Mire, ¿qué pasó con ellos? Dice, a los que no obedecieron, Dios no los perdonó. Dios perdonó a los que obedecieron. Sí, amén. Dios. Volvámoslo a leer porque veo algunos raros ahí. Verso 20. Los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba, ¿qué? La paciencia de Dios. ¿Qué tiene Dios con nosotros, hermano? Paciencia. ¿Nos da tiempo para arrepentirnos, sí o no? No, Aleluya. hermano. Mucha paciencia. Y mientras Noé se preparaba el arca, se manifestaba la paciencia de Dios. Noé no tenía experiencia en hacer barco. Es posible que se haya equivocado algunas veces y tuvo que rectificar ciertos errores. Sí, amén. Pero eso le ayudaba a aquella gente que todavía no le creían a Noé. Y se imagina, hermano, escuche, Noé comienza de la nada, en un desierto decide hacer esa arca. Y la gente dice, ¿y ese viejo qué le pasa? Haciendo un barco en tiempo y nunca ha llovido, Noé. Se imagina, la gente es terrible cómo se burla de uno, ¿no? ¿Y para dónde va, doña hermana? Ya le ponen apodos a uno. Y mucha gente de la familia de uno. Y enfrente de suyo tal vez no hablan, pero detrás de ustedes se pegan unas carcajadas, que olvídense. Bueno, delante de Pablo un rey se burló y le dijo, Pablo, me parece que te has vuelto loco. Las muchas letras te han vuelto chiflado. No, excelentísimo, le dijo, no me he vuelto loco, sino que hablo palabras de verdad. Pablo tuvo que lidiar también con eso, hermano, que lidiamos nosotros a veces que se burlan. Ahí en la 24 cuando uno predica, olvídese, se ríen de una. Tremendo. Pero bienaventurados somos nosotros, hermano. Porque Pablo dijo que la palabra de la cruz es locura para los que se pierden, más para nosotros es el poder de Dios. Gloria al Señor. Y aunque se burlen de nosotros, hermano, sigamos adelante. Siga adelante, que las críticas más bien lo fortalezcan a usted. No que lo detengan. Así es. Hermano, ¿y qué le pasó? Que la miro más viejita ahora. Es que los ojos suyos son los ojos de la carne. ¿Cuánto decimos gloria a Dios? La miro toda pálida, hermana. No, tengo algo que tú no ves. Porque para que veas, necesita Dios quitarte la venda. Y a su nombre. Mire, hermano, la paciencia de Dios. Y comenzó Noé a fabricar ese barco. Ahora imagínese, visualice usted a Noé haciendo esa arca, con sus hijos, todo el mundo ayudándole ahí de su familia. Escuche, nosotros muchas veces vamos a necesitar que alguien ore por nosotros también. No es malo pedir oración. Es bueno, Pablo pedía que oraran para que la palabra corriera y fuera glorificada. Oremos los unos por los otros, hermano. Porque yo no quisiera que usted se perdiera. Y yo creo que usted tampoco quiere que yo me pierda. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Orar por esa persona. Señor, ayuda a la iglesia, guarda la iglesia, fortalece la iglesia, santifica la iglesia, prepara la iglesia para que cuando tú vengas, Señor, todos podamos irnos contigo. Amén. Mire qué preciosa esa oración. Noé se preocupó por su familia, se preocupó también por los vecinos para darles el mensaje. La gente no se salvó, no porque no hayan escuchado un mensaje, no. Se salvó porque no quisieron arrepentirse. Vamos a ir a Mateo 24. Gloria a Dios. Y a su nombre. Gloria. ¿Cuántos se quieren ir, hermano? Aleluya. Acostumbrando, digo yo. Mateo 24, versículo 36. Dice, pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles del cielo, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé,
así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio, mire, Cristo nos presenta históricamente antes del diluvio cómo estaba la humanidad en ese tiempo. Mire, porque en los días antes del diluvio estaban comiendo, bebiendo, casándose y dándose en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca. Mire el verso 39. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se lo llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Mucha gente, por mucho que se les predique, no entenderá. Amén. Es una verdad dura, pero es la realidad. Mucha gente, aunque se le predique, aunque se le exhorte, no entenderán. ¿Sabe cuánto entenderán? Hasta que sean los juicios de Dios. Amén. La gente antediluviana no entendió. Significa que sí llegó la palabra a ellos, pero la rechazaron, no entendieron. Está hablando de una persona rebelde. Está hablando de una persona que persiste en su vida pecaminosa. Que Dios le está dando oportunidades, pero él resiste a la voz de Dios. Y resiste al Espíritu Santo que quiere hacer la obra en él. Sí, amén. Y a su nombre. Gloria a Dios. ¿Por qué unos cambian y otros no cambian? Unos porque son rebeldes y endurecen su corazón. Sí, amén. ¿Y por qué otros cambian? Porque son más sensibles y Sí, se amén. someten a Dios. Gloria a Dios. Sí, amén. Aleluya. La naturaleza es la misma. Sí, así es. La naturaleza del hermano es la misma que tengo yo. Y así todos. Una naturaleza pecaminosa. Pero sin embargo hay personas que deciden ser más sensibles y más sabios. Y dicen, Dios me está hablando muchas veces. Amén. Y me está hablando de muchas maneras. Sí, amén. En estos postreros días Dios nos ha hablado por su Hijo. Miren la referencia o el ejemplo que toma Jesús. ¿Qué es lo que nos quiere transmitir Jesús al tomar a Noé como ejemplo? Lo que Jesús quiere a darnos a entender que así como estaba la tierra en el tiempo de Noé llena de violencia, ya según Génesis 6 vimos cómo estaba la tierra llena de maldad, que así antes de la venida de Él, la tierra también estaría llena de maldad de la tierra. El pecado cada día va creciendo más. Eso está tremendo. Aún los jóvenes de 12 años, 15 años, 16 años, ya no les gusta someterse a sus padres. Sí, amén. Hay maldad, ya hay drogas, hay conocimiento de tantos vicios. Eso está cansando a Dios. Y escuche lo que dijo el Señor. Puso a Noé como ejemplo, como en los días de Noé. ¿Y qué más tenía aquella generación? Fue una generación dura de corazón. Sí, amén. 8 personas salvarse de toda una generación. ¿Cómo mira usted la humanidad? Y Dios queriéndolos a salvar a todos. Y a su nombre. Pero se salvan los que entendidos. Amén. Dice, y no entendieron hasta después. Hermano, ¿por qué muchas veces nosotros, hasta que pasamos algo terrible, entendemos? Y hablándonos Dios a tiempo Sí, amén. y a su nombre? Gloria a Dios. Espero que este mensaje le haya bendecido, hermano. Gloria a Dios. Noé, un pregonero de justicia, Sí, amén. tuvo fe y tuvo obras. Gloria a Dios. La fe sin obras es muerta. Nosotros podemos decir tener una gran fe, pero si por sus obras no se le ve, su fe es vana. Pero si a la fe usted le añade también obras, está listo para ser salvo. ¿Cuánto decimos gloria al Señor? ¿Qué más hizo Noé? Se preparó con tiempo. ¿Qué más hizo Noé? Dio el testimonio. ¿Qué más hizo Noé? Perseveró. ¿Sabe que el diluvio, el proceso del diluvio duró? Yo pensé que solo eran 40 días y 40 noches. Esos 40 días y 40 noches llovió. Sí, amén. Pero para que el agua menguara y desapareciera y volviera a manifestarse en la tierra, pasó más de un año. ¿Sabe dónde estuvo todo ese año Noé? Metido en el arca. Aleluya. Amén. Oye, yo pensé, 40 días es fácil. La cuarentena de hoy. No, pero póngale. Vino Noé y esperó 150 días para que decrecieran las aguas. Tomó al cuervo y lo mandó. Regresó sin nada. Tomó a la paloma, la envió, regresó con una ramita de olivo. Volvió a tomarla por tercera vez y la envió y nunca más regresó. Dijo Noé, ahora ya hay tierra. Sí, amén. ¿Cuánto decimos gloria al Señor? Así que tuvo que esperar un año metido con aquel montón de animales dentro del arca. Sí, amén. ¿Qué tuvo Noé ahí? Paciencia. Sí, amén.
y confió y dependió de Dios. Dios. ¿Qué tenemos que hacer nosotros hoy en día? Depender Sí, amén. y confiar en Dios. Sí, amén. ¿Y qué dice Pedro, hermano? Que muchos tienen por tardanza la venida del Señor. Sí, amén, aleluya. O sea, quiere decir que mucha gente ya no cree en eso. Y aún gente cristiana. Sí, amén. Bueno, hay ministerios que ya no creen en el rapto de la iglesia. Amén. Sí, amén. El otro día miraba ahí en la noticia que decía un video en YouTube, el supuesto rapto de los cristianos. ¿Qué está pasando con esa gente? Ya la fe de ellos es otra cosa. ¿Por qué? Por la paciencia, porque esto quiere paciencia, hermano, Amén. y perseverancia. Qué bonito que el momento que usted acepta a Cristo, vinieron ángeles y se pusieron a la par suya. ¿Y para qué vienen los ángeles? Para llevarlo para el tercer cielo. No, aquí lo deja el Señor. Aleluya. Fuera bonito así como a Elías que le pasó eso, hermano. Bien. Algunos no van a morir. ¿Qué generación? Yo no sé. La Biblia lo dice. Amén. Y los que vivimos, los que hayamos quedado, Aleluya. seremos arrebatados. ¿Quiénes son? Pues Dios quiere que seamos nosotros esta generación. Sí, amén. Y a su nombre. Gloria. Y si se murió, pues primero va a ver a Cristo usted que a mí. Aleluya. Aleluya. Porque los muertos van a resucitar primero. Sí, amén. Y a su nombre. Gloria. Así que por todos lados el cristiano tiene todas las de ganar. Sí, amén. Y a su nombre. Gloria. ¿Qué hay que hacer en estos tiempos? Prepararnos y confiar solo en Dios, hermano. El único que lo puede salvar. No habrá presidente que podrá salvar la humanidad. No habrá vacuna que pueda salvar la humanidad. Dios está cansado por el pecado. El único que puede salvar al mundo del pecado se llama Jesús. Amén. Es la única esperanza para el hombre. Así de sencillo. Sí, amén. Apocalipsis 3:10 dice, hermano, que los que guardan la palabra en su paciencia serán también guardados de la hora que ha de venir Amén. sobre el mundo entero. Gloria a La Dios. iglesia no está esperando juicio, está esperando el rapto de la iglesia. Gloria a Dios. Póngase de pie en esta tarde Aleluya. preciosa, que Dios me lo bendiga, hermano. Amén.